Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, su amigo Henry Valdés de Jinetes por Jesús, Iglesia Bíblica. Hoy nos encontramos en esta nueva ruta, estaremos emprendiendo un nuevo recorrido, un nuevo camino. Estaremos viendo de aquí en adelante, como es habitual en Jinetes por Jesús, Iglesia Bíblica, hacer la guianza de la palabra a través de la manera expositiva. Para usted que de pronto es la primera vez que se conecta con nosotros, hoy lo invitamos a que abra su libro, su Biblia, en el libro de Mateo, y que al estar en la presencia del Señor podamos ser guiados por el Espíritu Santo, y estaremos viendo la carta que le hace Pablo a su discípulo amado, a su hijo espiritual llamado Timoteo. Y quiero que ahí donde usted está, oremos al Señor y le demos gracias por su palabra. Señor Dios mío, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el Señor Jesucristo, te damos por el poder del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque nos has redimido del poder del enemigo, nos has justificado, nos has santificado y nos has hecho libres. Y sabemos, Señor, que te vas a glorificar en nuestras vidas, Dios, en la vida eterna, donde estemos en tu presencia. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y hoy, mis hermanos y amigos, como les decía, estaremos viendo el primer libro de la primera carta de Timoteo, que la escribió el apóstol Pablo. Queremos ver que usted se imagine a un campesino al que le delegan una responsabilidad de cuidar un territorio con un valioso rebaño. Él no puede dormirse, debe estar siempre alerta de los peligros. Y aquí Pablo le está escribiendo esta carta a un joven pastor, a Timoteo, que se encuentra en una posición difícil en Efeso. Defender la iglesia de los lobos internos. Y aquí podemos ver que en Efeso, que no era una iglesia nueva, era una iglesia que ya tenía historia, pero la falsa doctrina estaba empezando a filtrarse. El evangelio no es de nuestra propiedad. El evangelio no tenemos que cambiarlo, es un depósito sagrado que debemos custodiar con fidelidad. Y por eso el tema se llama Custodios de la Verdad y del Evangelio. ¿Cómo usted y yo tenemos que guardarnos en fidelidad a lo que dice la Escritura? No es lo que me guste, no es lo que yo quiera acomodar a mi vida, no es lo que yo quiera poner en práctica, sino lo que la misma palabra nos da la autoridad, y en este caso el vínculo que le habla al ministro, a la persona que se congrega. Y lo leo a favor de ustedes, que dice en el versículo 1 en la primera carta de Timoteo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí podemos ver que Pablo dice por mandato de Dios. Aquí no es que Pablo se nombró a sí mismo apóstol. Aquí no es que Pablo dijo: yo soy el líder de la iglesia, hoy monto una iglesia, y de ahí dijo: no, el ministerio es una carrera que uno no elige. No es una cuestión personal, es un llamado divino por orden de Dios. Y no es que yo haya buscado a Dios, el Señor fue el que me llamó. Su autoridad proviene del mandato directo del Rey. Dice Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Debemos recordar que Dios es el autor intelectual y ejecutor de nuestra salvación. Cristo no solo es alguien que nos da esperanza, Él es nuestra única esperanza personificada ante la justicia perfecta del Padre, y por eso lo expresa de esta manera: el verdadero Hijo en la fe. Aquí podemos ver cómo Pablo habla a Timoteo no como un subordinado, sino como un hijo espiritual. El discipulado bíblico genera vínculos más fuertes que la sangre. Cuando una persona asume la palabra, estudia la palabra y vive la palabra con sus líderes, con sus pastores, con los miembros de la iglesia, va a vivir de una manera que aún más unida que con su propia familia de sangre. Y por eso Pablo decía: gracia y misericordia y paz, en el versículo 2, la parte A. Y vemos que Pablo añade a este saludo la palabra misericordia. Y esa misericordia es para la persona que está cansada en la batalla de la vida. Y la gracia provee
lo que no se merece. Aquí está ese regalo inmerecido que usted y yo no merecíamos. Y aquí Pablo le está hablando a Timoteo que no se descuide, que no se distraiga de las doctrinas falsas, de lo que la gente trata de acomodar la Biblia, de poner la Biblia en su contexto hoy con el Evangelio de la prosperidad, con el Evangelio de los milagros y con infinidad de cosas que la gente solamente lo que hace es distraerse y no buscan a Jesús. Y por eso en el versículo 3 y 4 lo expresa de esta manera: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios es por fe. Así te encargo ahora. Dice aquí Pablo, para que mandases a algunos. Y aquí esa palabra mandases viene del griego paragelo, que es un término militar, es una autoridad, es una orden estricta. Y aquí se le habla que el pastor no debe ser una persona tímida ni miedosa al error. Tiene que siempre confrontar el pecado y ver que la falsa enseñanza, la distracción que se le está dando a la gente hoy a través de la Biblia, en su mayoría, muchas iglesias están hablando de la mentira. El distraer a las personas con eventos, con distracciones, donde les ponen, es por lo que usted haga y no por lo que hizo Cristo. Acomodan el evangelio, es que al gusto de las personas para poderle sacarle provecho. Dice, diferente doctrina, fábulas y genealogías. Los falsos maestros no necesariamente niegan a Dios, sino que diluyen la verdad mezclándola con mitos, especulaciones místicas. Dice que acarrean disputas más bien que edificación. Aquí vemos el versículo 4, en la parte B dice, acarrean disputas más bien edificación. Aquí aplicamos algo a la iglesia que se enfoca en debates estériles, interpretaciones místicas extrañas, y la fe de la congregación se desnutre. Podemos ver que la gente se monta es más en mi testimonio, es que yo aquello, y que esto, y que lo otro, y que me levanté temprano, y que tal otro por acá. No, se apartan de la palabra. Acuérdese cuando Jesús le decía a los maestros, apartados de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conocí. Pero Señor, nosotros sanamos, liberamos, echamos fuera demonios, pero yo a ustedes no los conocí. Ustedes solamente utilizaron mi palabra, ¿qué? Para su beneficio propio. Y aquí la verdadera teología construye y santifica. La falsa doctrina no alimenta en sino solamente el orgullo intelectual y genera divisiones. Es cuando la gente viene a decir, es que yo sé más versículos que usted, es que yo soy mejor que usted, es que tal cosa y tal otra, donde la gente quiere sobreponerse e imponer reglas que no son. Y por eso, mis hermanos y amigos, usted tiene que tener claro que si la Biblia lo dice, pues hermano, sencillo, o usted hace caso o no hace caso. El versículo 5 y 6 al 7 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablaban ni lo que afirmaban. Aquí podemos ver cómo Pablo nos pone 3 filtros para la madurez del creyente. Pablo nos habla del fruto que muestra la sana doctrina, y uno de ellos es el corazón limpio. ¿A través de qué? Una buena conciencia, que nos dice el versículo 5, la parte A. Una buena conciencia, una vida alineada a la santidad de Dios, es el tema vital para el cristiano. Después dice una fe no fingida. ¿Cuántas personas levantan las manos en la iglesia? Son una cosa, delante de los hermanos de la iglesia son una cosa, pero en sus casas o al demonio actúan destruyendo, haciendo daño, maltratando, porque llevan una fe fingida. Están mostrando una falsa piedad. Y están mostrando que no son solamente sino personas falsas, sino que no han nacido de nuevo. Después dice en el versículo 6, parte B, dice, vana palabrería. Y hay quienes se desvían tras de las palabras, que son coach, mentores,
motivadores, que no hablan sino solamente cosas bonitas, pero hacen que la gente se desvíe de la palabra. Y la gente, pues como no lee la escritura, la gente como no estudia la palabra, pues creen en esas palabras, la vana palabrería. Y aquí, usted al estudiar la palabra, no solamente en Timoteo encontrará esta parte, sino a través de la escritura, el Señor siempre nos está llevando que dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. No aquel que está fuera de la iglesia, sino aquel que ya fue llamado a estudiar, a orar y a leer la palabra. Pero dice, mi pueblo se perdió, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y hay gente que solamente busca títulos, que sean renombrados, que sean llamados, apóstoles, líderes, qué sé yo, quieren sobresalir a través de su propia imagen, más no por la palabra. Dice, doctores de la ley, dice el versículo 7a, dice, doctores de la ley. Personas que solamente quieren el aplauso de la gente, una posición de autoridad, pero carecen completamente del discernimiento espiritual. Y aquí podemos ver que hay un uso legítimo de la ley. ¿Y la ley cuál es? La palabra, mis hermanos. Cuando usted tiene claro, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales de bienes algunos se apartaron a la vana palabrería. Mira lo tremendo, queriendo ser doctor de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman, pero mira lo que dice después, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Dice, y conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Aquí entramos que la ley refleja el carácter santo e inmutable de Dios. No hay nada malo en la ley. El problema es cómo se usa. Por eso digo, en muchas personas, en su momento yo también utilizaba la palabra a mi acomodo, a lo que me gustaba. Me gustaba solamente leer unas partes buenas de la Biblia, que son las promesas y tal cosa, y que Dios va a hacer conmigo con esto y que otra cosa, pero no iba a la disciplina, a la corrección. Y por eso los falsos maestros se enfocan a la gente hacia ese camino y dejan la salvación de lado. Y la gente lo lleva solamente es que la gente haga obras. Es porque usted diezme, es porque usted ofrende, es porque usted aquello, es porque usted lo otro, porque lea más la Biblia, porque no lea la Biblia, que porque estudie, que porque no estudie, que porque adore, que porque no adore. No, aquí la cuestión está es en que usted obedezca la palabra. Y el Señor hablaba de que si oímos atentamente la voz de Jehová, estas bendiciones nos alcanzarán. Y cuando el Señor habla de esa manera, nos está invitando a escudriñar y a estudiar la Biblia. Y podemos ver aquí como dice, ¿para quién es la ley? Y aquí Pablo nos da una lista terrible de pecados. La ley funciona como un espejo y como un freno para la sociedad civil. Aquí es cuando usted se mira al espejo y ve qué tan despeinado está o qué tan desarreglado está. Pues usted lo que tiene es que organizarse para poder salir a la calle a enfrentar la vida. Dice, no fue dada para salvar al justo, quien ya está justificado por la fe. Aquí el justo es aquella persona que ya está viviendo la palabra, que ya está viviendo en la fe y por ende ha nacido de nuevo. Y dice que es para exponer, sino para exponer la culpabilidad del pecado. Y aquí Pablo nos da un diagnóstico radical. Aquí la lista condena desde la rebelión básica hasta los pecados más destructivos contra la vida, que son la sexualidad y la misma verdad. Cuando la gente niega la verdad, es cuando el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, viene a desenmascarar su pecado, a confrontar su pecado. Y la ley desenmascara el pecado y le muestra al ser humano que está completamente apartado y quebrado ante Dios. Y su propósito legítimo es aplastar el orgullo humano para que corramos hacia la gracia. ¿Cuántas personas están pasando dificultades en la vida? Dicen, pero ¿por qué a mí? A mí solamente me suceden estas cosas, a nadie le pasa más. No hay con quién más. Dice que aquel que va para tamal hasta las hojas le caen del cielo. No, usted está viviendo el resultado de su vida. Está viendo el resultado de su pecado, de su maldad. Pero aquí el Señor está llamando a que usted corrija.
Y él hace una lista, dice, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y entonces vamos a ver, mi hermano, que si yo soy apartado en la ley, soy fornicario, adúltero, mentiroso, secuestrador, asesino, irreverente, orgulloso, pues quiere decir que estoy contra ¿qué? Contra la palabra. La palabra me dice que sea manso y humilde. Entonces la misma palabra me lleva a corregir mi forma de ser, mi forma de vivir. Y la ley, y el contraste aquí es que la ley nos muestra la herida, pero la palabra del evangelio trae la cura. Él sana y él restaura lo que él hirió. Usted, por sus errores y sus fracasos, que son decisiones suyas, no son decisiones de nadie más, sino decisiones que usted toma, y por ende usted tiene que asumir el resultado o las consecuencias de sus actos. Y aquí por eso Pablo nos da esta lista tremenda donde brilla la palabra glorioso, es decir, bendito, Dios bendito. Y el evangelio dice, según el glorioso y evangelio del Dios bendito. Aquí podemos ver cómo cómo la Biblia destaca que Dios está eternamente feliz y dichoso y pleno y glorioso en sí mismo. Él no necesita de nosotros, pero en su gracia soberana decidió salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? Del pecado y de la muerte. Salvarnos de ser irreverentes, de pecadores, profanos, parricidas, matricidas, para asesinos, fornicarios, sodomistas, somos secuestradores, somos mentirosos y perjuros. Aquí Él nos salvó ¿qué? Del pecado y de la muerte, para darnos una vida y vida eterna. Pero viene y empatiza con mucha fuerza, mis hermanos, que nos encomendó. Dice, a mí me ha sido encomendado. Dios me dio, en este caso a mí, a Henry Valdés, y el pastor Carlos nos dio una palabra como jinetes por Jesús para liderar a ustedes aquí en la iglesia y a liderarlos a ustedes a través de las redes. Solamente la palabra. Aquí no es de que si la palabra esto o la palabra aquella, que sí, que nosotros como jinetes como por Jesús utilicemos cosas de la vida diaria, el rodar en las motos, en un carro, el trabajo, y lo pongamos en el contexto de hoy en día, pero no le estamos quitando la autoridad a la palabra. Acuérdense ustedes, mis hermanos, cuando vimos la vida de Sansón, y hablábamos de cómo se le fundió el motor a Sansón. Se le estaba hablando que el motor era su corazón y cómo él permitió pasar semáforos en rojo, alertas que le puso el Espíritu Santo y caer en consecuencia y tener su accidente que lo llevó a la muerte, a no cumplir el propósito de Dios. Y aquí debemos tener en claro, mis hermanos, que el evangelio es un tesoro valioso, que Dios se lo pone en las manos para que ese guardián, para que usted y para que yo lo cuidemos. Y aquí podemos ver, mis hermanos, que esto, la palabra de Dios, es el evangelio de Dios. Dios nos lo dio para que lo atesoremos, para que lo guardamos y que lo compartamos de la mejor manera. No porque seamos dueños del mensaje, somos solamente portadores y administradores de ese mensaje y tenemos que rendirle cuentas a aquel que nos llamó. Dice que Él es el que llama y Él es el que equipa. Y por eso no busquemos extrañas o fábulas, doctrinas modernas para entretener el oído. Mantengámonos firmes en la escritura. Como digo, mucha gente, mis amigos y hermanos, le gusta que le digan, usted es un campeón, usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece, usted es más que vencedor. Y solamente les gusta que le digan palabras motivacionales, pero no llevan al arrepentimiento. Y la Biblia lo que más habla es de pecado y de arrepentimiento. Vuélvanse a mí. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Vuélvanse en amistad con Dios y tendrá paz. Ahí mismo Jesús lo está expresando a través de la Escritura, que es volverse para con Él y reconocer la santidad de Dios. La ley nos condena, pero el Evangelio nos rescata y nos transforma, nos da una nueva identidad como guardianes y como miembros de Jinetes por Jesús Iglesia. Cada uno tiene que proteger la sana doctrina en su hogar. ¿Y cómo? Tenemos que reflejar no solamente en la iglesia, mis hermanos amigos, qué clase de cristianos somos, qué clase de creyentes somos. Tenemos que reflejarlo en la comunidad, en la sociedad. Hoy en día cualquiera dice,
Yo amo a Jesús, pero solamente lo hace de sus palabras, pero con sus actos reflejan lo contrario. Alcohólicos, borrachos, adúlteros, fornicarios, pero yo amo a Jesús y yo todo lo hago en el nombre de Jesús. Pero aún cuando el asesino dice, uy, Diosito, respáldeme para esta vuelta porque tal cosa, hombre, ¿a qué Dios le está orando? Si va a ir a asesinar y está poniendo el nombre de Dios para ir a cometer un delito, ese hombre no conoce a Dios, está utilizando el nombre de Dios. Y por eso el llamado final, mis hermanos, es que si hoy usted tiene una conciencia tranquila a través de la Biblia, no tiene que huir de Dios, tiene que acercarse a Dios. Y es más, si usted es un pecador empedernido, un pecador, acérquese a Dios y alcance misericordia. Y por eso Pablo le decía, Timoteo, ¿verdad? Dijo, en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí solamente de que usted se acerque, mi amigo y hermano, a la palabra. Acérquese, y como dice 1 Juan 1, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si usted se acerca, como dice Mateo 6, cuando Jesús le enseñó a orar, Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí es donde está siempre reconocer que somos pecadores, reconocer que hemos fallado, reconocer que estamos apartados de Dios, reconocer que por el pecado nos distancia, y la Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo. Y si usted se acerca a Cristo a través del arrepentimiento, mi hermano, su vida va a empezar a cambiar. Pablo aún le decía a Timoteo, acuérdate de las enseñanzas de tu juventud, como tu abuela y tu mamá te enseñaron la palabra. Él siempre le recalcaba, estudie la escritura, estudie la palabra, para que así mismo usted enseñe la palabra. Yo no sé qué está viviendo usted hoy en día. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su aflicción? Pero no hay terreno de brujos, no hay terreno de adivinos. No busque a Dios en oración y busque la solución en la escritura. Su sanidad está en la escritura. Su liberación está en la escritura. Sus emociones y sus sentimientos que se han herido y han sido maltratados. Hombre, la sanidad está en la escritura. Y por eso el Señor Jesús lo decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si aquel que levantó a Jesucristo de los muertos mora en mí, pues Él me da vida eterna. Pero si el Espíritu de Dios no está en usted, está el suicidio, están los odios, las amarguras, los rencores, pues ahí no está el Espíritu Santo, mi hermano. Ahí está prácticamente el enemigo trabajando para destruir su alma apartada de Dios por causa del pecado. Y por eso, mis amigos, hoy les invito, corran hacia Cristo Jesús. Él es nuestra única y firme esperanza. Mantengamos firme el llamado. Coja firme esa palabra y aférrese a la verdad y caminemos en una fe no fingida. ¿Cuántos, mis hermanos, y cuántas hacen cosas incorrectas? Y entre comillas, hacen quedar mal a los buenos creyentes. Hacen enlodar, como ellos dicen, haciéndole morcillas al diablo. Se llaman creyentes. Y si usted como creyente hoy me está viendo, hombre, pues es un llamado de atención, como Pablo lo está exhortando a Timoteo. No te dejes apartar de la sana doctrina. No te prestes atención a fábulas genealógicas interminables que acarrean disputa. Más bien que edificación de Dios es por fe. A ti esto te encargo. Aquí Pablo está diciendo, estudia la palabra, mire qué es lo que está enseñando, mire qué es lo que está expresando a las demás personas. Y por eso la Biblia, la palabra del Señor, mis hermanos, es la verdad. Es la verdad. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí, a través del estudio de la palabra. Si usted viene y estudia el domingo acá, se reúne con nosotros virtualmente los miércoles, vuelve y se reúne nuevamente el siguiente domingo. O de pronto usted nos escucha a través de Radio Motera, el devocional que estamos haciendo a las 7 de la mañana, con repetición a las 10 de la noche, pero usted se queda ahí
pero usted no está estudiando la palabra, pues mi hermano está caminando en falso. ¿Por qué? Porque usted tiene que orar y leer, hacer su devocional propio, de donde Dios sea el que le hable. En un momento de aflicción, de soledad, de tristeza, lo que usted esté viviendo, usted ora al Padre y le manifiesta lo que usted está viviendo. Cuando usted lea la Biblia, Dios lo va a fortalecer. Dios le va a levantar y Dios le va a dar sabiduría y le va a decir, ya estamos terminando, hijo. Ya la meta viene cerca. Lo hablábamos que días también en la historia de José a través del podcast. Como José, independiente de todas las situaciones que pasó, humillado, maltratado por sus hermanos, llevado a una fosa, vendido como esclavo. Me dice, pero Jehová estaba con José y era varón prosperado. La Biblia dice que si su presencia va conmigo, su presencia me da descanso. Entonces, si usted está andando con el Señor, descanse en el Señor. Él dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga. Yo no sé qué está viviendo usted. La pereza de leer, la pereza de orar, la pereza de estudiar la Biblia, afanado, angustiado, porque solamente le pasan cosas adversas. Acérquese a Dios mientras que Él pueda ser hallado. Él no rechaza a aquel que lo busca con un corazón contrito y humillado. Y por eso tiene que mantener firme, mi amigo y hermano, que si usted empezó esta carrera, tenga en cuenta que Dios la perfeccionará y Dios la terminará. Entonces, mis hermanos y amigos, hermanos, ha llegado el tiempo de despedirnos hoy domingo. Decirle gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos dice un mensaje hoy de saturación, de llamado a vivir en la misericordia, la gracia y la paz de Dios para nuestros corazones. Pero nos estás exhortando, Señor, de que si estamos pecando, dejemos el pecado, caminemos junto a la verdad. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Y te pido, Señor, que en el nombre de Jesús hoy te glorifiques en la salud de cada hermano de la iglesia, Señor. Que te glorifiques y visites a cada persona que está en un hospital, en una cárcel, que ellos te conozcan, Señor. Que a través de la prueba y la dificultad, ellos no miren más al mundo, sino te miren a ti, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús y que seas tú, Jesús, el único que los puede dar salvación. Que seas tú, Jesús, el único que puede decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Te damos gracias, Señor, por este momento y nos vemos en la ruta o si nos vemos en el cielo. Bendiciones para todos, se les ama, se les aprecia.